política de desarrollo inmobiliario es una perversión orquestada desde la jefatura de gobierno. Me parece que hemos cometido un error en darle tantos votos a una sola fracción parlamentaria, y me alegro que el Movimiento Ciudadano genere este tipo de foros que tiene que ver con la ciudadanización. Entonces, si nosotros vemos las propuestas que se han hecho de cambios a la Ley de Participación Ciudadana, de cambios a la Ley de Desarrollo Urbano, en términos generales, lo que menos quiere la jefatura de gobierno es que el ciudadano tome las decisiones. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que el jefe de gobierno está facultado bajo la Ley de Población para hacer toda una serie de prospecciones poblacionales donde pretenden poner sus monstruos, y sin embargo el jefe de gobierno no las hace. Es decir, hay una violación flagrante de la ley, ahí no solamente por parte del jefe de gobierno, sino por parte del Consejo, que está a cargo del secretario de gobierno. Entonces, me parece a mí que la postura, con todo respeto para los delegados que aquí han hecho la palabra, es muy timorata, y no se ofendan por la palabra. Es decir, pues vamos a ver si nos dan el 50% de las mitigaciones. Hay una contradicción en la Ley de Desarrollo Urbano, que cuando se proyectan los grandes desarrollos inmobiliarios, dice que antes de llevar a cabo un proyecto inmobiliario, se tienen que llevar a cabo las mitigaciones. Sin embargo, la misma ley dice que hasta que concluye el proyecto. Yo tengo uno de los mayores desarrollos inmobiliarios en el pueblo de Joco, y es una agresión constante y una violación permanente a la ley. Y no hay autoridad alguna que ponga orden. ¿Por qué no ponen orden? Pues porque es un gran negocio. Es un negociazo para las delegaciones, es un gran negocio para el jefe de gobierno, que cobra muchísimo dinero, y que el APAOR, por ejemplo, ¿por qué no se le da que sus decisiones sean vinculantes? Pues porque no se les da la gana. ¿Por qué defendieron al delegado Coyoacán? Es un sujeto que debería estar en prisión y sin embargo sigue estando en la delegación. Entonces así podemos seguir. ¿Por qué no son vinculantes las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos? Porque lo que menos quieren es que realmente el ciudadano tenga poder. Quieren tener únicamente un núcleo de diputados, asambleístas, senadores, y así nos vamos en la estructura en la que desgraciadamente este foro interesante de ciudadanización del desarrollo urbano no se da. Y ya para terminar, concluyo, me parece que las propuestas han sido muy pobres en cuanto al giro central de esta mesa, que es la ciudadanización del desarrollo urbano. Creo que por ahí debemos de ir todos los nuevos representantes ciudadanos. Lo único que tenemos que hacer finalmente nosotros, como aquí tenemos especialistas, es litigar. Desgraciadamente no somos abogados, pero para poder nosotros frenar estos abusos, esta falta de congruencia, esta falta de lógica en la que se les ocurre poner edificios monstruosos y no llevan a cabo una sola mitigación, no hay una sola responsabilidad administrativa. Entonces yo sí haría un ejercicio de autoconciencia tanto a la mesa como a los que estamos abajo, en el sentido de qué clase de sociedad estamos armando, ¿verdad? Y me congratulo de que el Movimiento Ciudadano haya por lo menos intentado hacer algo. Gracias. Efectivamente, se está haciendo un intento, y nosotros agradecemos las propuestas que han venido aquí el Jefe Delegacional y los representantes de las delegaciones que hay, que consideramos, por supuesto, como un muy importante punto de partida para seguir avanzando en el punto que se ha trazado. Y bueno, ahora daríamos continuación a las ponencias que se habían planteado. A continuación le daremos la palabra al señor Gerardo Campo. Él tiene 36 años en Causa Ciudadana, desde 1977, es presidente del Centro para el Desarrollo Urbano de Santa Fe, del Movimiento Social por Patria Mexicana y de Súmate por el Valle de México. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Yo voy a leer mi ponencia y solo quiero hacer un par de observaciones antes de leerla, para no entregarme demasiado, porque soy una persona que tiende, con sus 34 años de profesor universitario, a veces a acumular mucho tiempo. Pero son dos puntos que quisiera poner. Primero, estamos viviendo una ciudad fragmentada. ¿Qué significa eso? Los grandes condominios de 20, 30 pisos nos están fragmentando las ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Estamos rompiendo el tejido social, estamos rompiendo la vida comunitaria, estamos rompiendo prácticamente la esperanza en un futuro para nuestros hijos cuando hemos adquirido
una propiedad que queda cerca de estos o cuando hemos adquirido dentro de estos grandes condominios. Muchas veces las personas que viven en el piso 24 no conocen a las que viven en el piso 4. Yo vivo en un edificio de 4 pisos y me sorprende ver qué cantidad de personas entran al edificio, y tengo 20 años ahí, y no conozco o no me conocen. Y sin embargo, por 10 o 12 años, yo me encargué de la administración de ese mismo lugar por los ciudadanos. Entonces me imagino yo que cuando veo estos grandes desarrollos, hay una fragmentación adentro. Lo he vivido como urbanista, lo he vivido durante 20 años. Entonces, ha sido una de las cosas que nosotros le planteamos mucho a la SEDUC. El plantear simplemente un crecimiento vertical es fragmentar cada vez más a la ciudad. Si hoy pensamos que la zona metropolitana del Distrito Federal o la zona metropolitana de la Ciudad de México comprende 16 delegaciones políticas, 50 y tantos municipios conurbados, casi 60, o bueno 60, aunque ahora con la nueva creación de la Comisión Metropolitana del Agua se eleva a 256 de los municipios conurbados, etc. Estamos creando una megalópolis que no nos lleva a un buen fin. Vean ustedes cuál fue el punto de lanza que desató la crisis económica en los Estados Unidos en 1929 y la reciente. Han sido desarrollos urbanos inviables. Esto es lo que ha desatado. Bueno, estas dos observaciones me las permito hacer. Yo creo que hay un límite para los beneficios. Yo he vivido en Coyoacán, he vivido en la Miguel Hidalgo, en la Cuauhtémoc, etcétera. Prácticamente he trabajado en la Benito Juárez, hoy trabajo en Santa Fe. Y con esa experiencia es que les podría decir, cuando yo hace 40 años iba a la preparatoria, podía irme de Naucalpan a la del Valle en 40 minutos en camión. Dejé de vivir en satélite porque se habían incrementado a 3-4 horas. Antier, una reportera de Green TV me dice, es que hice 6 horas a mi casa. Esto es digno de reflexión. ¿En dónde está la calidad de vida que queremos? Es cierto, esta ciudad ya no puede recibir más, por todos los aspectos que mencionó de alguna manera el diputado Cuauhtémoc Velasco. Ya nuestro suelo no va a aguantar más. Los estudios de geología que hemos hecho, aunque hoy se encuentren ocultos, alguna vez, cuando yo era asesor de esta asamblea, se hizo el atlas de riesgo de la Ciudad de México. Y hoy, en terrenos donde aparecen fallas geológicas, y cuando yo fui también miembro del Comiso de Reconstrucción de la Ciudad de México, se me dieron unos terrenos para rellenarlos. Y hoy, a pesar de todas las exposiciones documentadas que yo entregué a la legislatura pasada, se han autorizado 5.300 viviendas en la mexicana. No obstante que en el Atlas de Riesgo del 2007 y en el Atlas de Riesgo su actualización del 2011, ese terreno aparece como una falla geológica. Y yo, como miembro del Comiso de Reconstrucción de la Ciudad de México, ahí depositamos miles de toneladas de los edificios Nuevo León, de la colonia Roma, de todos los hoteles del centro, etcétera, sin ningún procesamiento, porque en aquel entonces ni siquiera teníamos